Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches según la hora en que veas este video. Bueno, pues vamos a continuar con la clase número 2. El día de hoy te voy a hablar acerca de los componentes de un sistema de archivo. Si recuerdas, la clase anterior hacíamos mención de algunos componentes que tiene nuestro ordenador. En este caso son los sistemas de archivos. Recordarás que la unidad en donde se almacena toda tu información, pues es el disco local C. Recordarás que te enseñaba a entrar de la siguiente manera. Entrar presionando la carpeta, perdón, la tecla Windows más la letra E y automáticamente entrábamos a este equipo. Nos aparecía el disco local C, le dábamos doble clic y nos aparecen diversas subcarpetas, entre ellas los archivos de programa que son los de 64 bits y los archivos de programas que dice x86 que corresponde a 32 bits. En cada una de estas subcarpetas es donde se almacena todos los programas que vas instalando. Entonces nos dice que un sistema de archivos está compuesto por métodos de acceso, administración de archivos, archivos de almacenamiento secundarios, mecanismos de integridad y los métodos de acceso que se ocupan de una manera en que tendrán acceso a toda la información que se almacena en los archivos. También hacíamos mención de que cada documento que se guarda eh, pues va directamente al disco local C, pero siempre es fundamental identificar la ruta en donde tú vas a guardar un documento. Por ejemplo, si haces un nuevo documento, por ejemplo, este de Word, ¿no? Vamos a ver aquí un pequeño ejemplo que ya tengo a la mano. Estoy generando mi propio documento, entonces al momento de que yo le doy a guardar como, debo de verificar aquí en la parte de examinar en dónde es donde yo quiero guardar este archivo. ¿Para qué? Para que no esté buscando en todo el disco local C o en todo el equipo. Entonces es fundamental que identifiques las carpetas o subcarpetas en donde quieres que tu actividad se guarde. Por ejemplo, este documento lo quiero guardar en el escritorio, entonces selecciono del lado izquierdo, aquí donde dice escritorio, descargas, documentos, videos, imágenes, música, la parte de escritorio y le damos a guardar. ¿Sale? Entonces va a ser muy fácil que yo pueda identificar el documento. Por ejemplo, aquí ya lo tengo. ¿Sale? Entonces es una manera muy accesible y práctica de poder guardar un documento sin la necesidad de estar buscando entre carpetas y subcarpetas. Nos dice que los métodos de acceso se ocupan de una manera en que se tiene acceso a la información almacenada en el archivo. ¿Qué quiere decir? Que se almacena de una manera directa. A diferencia de un disco extraíble, los discos extraíbles pueden ser lo que son las memorias USB o los discos que se ocupan para grabar información. ¿Sale? Entonces, el método de acceso tiene que ver con el disco local C, pero repito, debemos de ser muy observadores a la hora en que cada una o cada uno de nosotros pues tengamos que almacenar nuestra información, ya sea en el escritorio o bien generar una subcarpeta para guardar esa información. También tenemos el administrador de archivos. Este nos ofrece algunos mecanismos para poder almacenar, a su vez compartir y asegurar esos archivos para hacer referencia hacia ellos. Entonces, nuevamente tenemos que verificar la ruta en donde vamos a guardar el documento o el archivo. Y bien, tenemos por último el administrador de almacenamiento secundario, que es aquel que ocupa un espacio para que los archivos puedan almacenarse en lo que es el dispositivo, en este caso es el disco duro de nuestra computadora. Y pues prácticamente nuevamente tienes que verificar que cada uno de los documentos que tú guardes o generes estén en una ruta de acceso para evitar esa parte de estar buscándolos pues en lo que es el disco duro, ¿sale? También tenemos algunos mecanismos de integridad que estos ocupan pues las funciones de garantizar
de que la información que tú tengas en tu ordenador pues no se corrompa, ¿sale? ¿Qué quiere decir? Que los archivos deben de estar seguros dentro de nuestro disco duro. Muchas veces llegamos a tener esos errores en donde en las memorias USB lo único que hacen es copiar un acceso directo. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo copio un acceso directo a una USB y lo quiero visualizar en otro ordenador, no voy a tener acceso debido a la ruta que no está reconociendo. Recordarás que los archivos que tú generas de raíz en tu computadora o en este caso en el disco duro son los mismos que serán visualizados pues dentro de tu misma computadora. Por eso es importante que verifiques que a la hora de que se pase un documento a una memoria USB no vaya con acceso directo. Más adelante te explicaré cómo se genera un acceso directo. ¿Sale? También tenemos los mecanismos de organización lógica que contienen las diferentes rutinas y comandos a través de que los usuarios pueden estructurar sus archivos virtuales, que quiere decir que les pueden generar cualquier nombre, verificar la ruta en donde se va a almacenar o como lo mencionábamos en la clase anterior, si vas a descargar música, por ejemplo, verifica que esa música esté estructurada en la carpeta llamada música para que lleves el control pues de tus documentos o en este caso cada archivo que tú vayas almacenando en tu computador. Sale bien. También tenemos el directorio de identificadores, que esto lo único que hace es convertirlos en modos simbólicos a través de los archivos y los cuales apuntan a una estructura para poder encontrar el archivo. Ahorita en Windows 10 y en Windows 11 pues es muchísimo más fácil esas búsquedas. En vez de estar identificándolos por una ruta de acceso como desde el disco local C, buscar la carpeta de documentos y de ahí empezar a generar subcarpetas para buscar el archivo, pues tenemos ya algunas herramientas como por ejemplo esta que dice buscar, en donde tú metes el nombre del documento o el archivo y lo único que hace es mandarte directamente sin la necesidad de estar buscando en lo que es todo tu disco duro. Bien, es muy importante que también dentro de los sistemas informáticos conozcas eh, aquellos sistemas teóricos de archivo que pues tienen como objetivo activar o bien desactivar las rutinas de acceso a cada archivo, algo similar a lo que pasa en nuestros dispositivos móviles. Tú programas lo que es una cierta fecha en lo que es tu calendario y automáticamente pues te llega lo que es la notificación, ¿no? Entonces, los sistemas de archivo trabajan de una manera similar, donde tú vas programando cada actividad o tarea y se va ejecutando en segundo plano. Tenemos los mecanismos de organización física, que son aquellas que trasladan las direcciones lógicas en direcciones físicas y cada una de ellas corresponde a una estructura de una memoria secundaria o una memoria principal para la transferencia de datos. Quiere decir esto que sin la necesidad de aprendernos nosotros una URL o una dirección, por ejemplo, aquí, ¿no? En este equipo, cuando yo le doy clic, entonces al disco local C, archivos del programa y no sé, vamos a entrar a Google. ¿Qué quiere decir? En vez de que yo me aprenda toda esta dirección URL que es C, dos puntos, diagonal, program, files, x86 Google, yo puedo tener acceso a una manera directa a través de esos accesos directos. Por ejemplo, Google. Yo puedo entrar a través de un acceso directo sin la necesidad de estar almacenando una dirección electrónica que sería muchísimo más compleja. ¿Sale? Bien, vamos a continuar. Tenemos algunos mecanismos de entrada y salida. Me ponemos algunos ejemplos la clase anterior. Un mecanismo de salida podría ser una impresora, ¿no? Todo lo que tú estás haciendo de manera interna, que en este caso se considera a través de un software, un documento de Word, por ejemplo, estás haciendo un escrito,
lo tienes en una computadora, no lo puedes tocar, pero bien, al momento de que esa información pasa por una impresora, se imprime, entonces se convierte en un dispositivo o mecanismo de salida. ¿Por qué? Porque la información que tú estás almacenando adentro de la computadora, ahora la estás extrayendo. ¿Sale? Y tenemos lo que es el scheduling de entrada y salida, que es donde se tiene el número de peticiones de las tareas o actividades que están realizando a través del CPU. Recordarás que te explicaba que al presionar nosotros la tecla Control Shift más la tecla ESC de tu teclado, vas a poder trabajar con ese administrador de tareas, y si te das cuenta, en esta parte se están ejecutando lo que son algunos programas en segundo plano, ¿sale? Entonces, eso trabaja de la siguiente manera y se le conoce como scheduling. Vamos a continuar con la siguiente. Necesito que tengan nota de estos últimos puntos y que los subrayen porque probablemente vengan en la parte de tu examen. Dice, para saber más, un archivo es un conjunto de registros que se relaciona con cada archivo, y cada uno de esos archivos debe de tener un nombre y datos, o bien elementos adicionales que nosotros los vamos a conocer como atributos, y que esto pueden llegar a variar según el tipo de sistema operativo que tengas. En el caso de nosotros que estamos trabajando con el sistema operativo de Windows, debemos de tener muy en cuenta ese tipo de archivo con el cual nosotros estamos trabajando. Más adelante, cuando entremos a ofimática, te voy a enseñar los diferentes tipos de archivo que ocupa cada programa. Pero bueno, vamos a hacer aquí un pequeño paréntesis y vamos a adelantarnos un poquito. Por ejemplo, en Word, la terminación de un documento o bien un archivo es el .docs, que vendría siendo la extensión con el cual tú puedes identificar un documento. En Excel se le conoce como archivos de hojas de cálculo y su extensión es el .xlx. Sale en un PowerPoint, es un .ppt. Si tú quieres, no sé, descargar un software o un programa de la red, debes de verificar que para Windows tenga la extensión .exe, si no, no vas a poder instalarlo. Y bien, para la estructura de un archivo, se divide en una secuencia de bytes. Ya también por ahí estuvimos analizando esta parte de los bytes, los megabytes, los gigabytes, los terabytes, etcétera. Sale otra parte de la estructura de los archivos. Quiere decir que poseen una máxima flexibilidad, y dentro del sistema operativo, pues como bien nos puede ayudar, pero a la vez nos puede facilitar pues ciertas actividades a la hora de almacenar pues los documentos. Bien, también los archivos son conocidos como una secuencia de registros con una longitud fija, y cada archivo debe de tener su propia estructura interna. Por ejemplo, la interfaz gráfica de cada programa. Ahorita esta diapositiva que tú estás analizando, si te das cuenta, podrás decirme, profe, tiene una similitud similar a Word, pero si te das cuenta, en su interfaz gráfica no es una hoja en blanco, sino bien tenemos del lado izquierdo algunas hojas que se pueden visualizar en la parte céntrica, a diferencia de un Excel, ¿no? Por ejemplo, que es una hoja cuadriculada. Por ahí algunos me podrán decir, pues tiene algunas celdas, columnas. Repito, cuando tú entres a los programas ofimáticos, pues vas a poder visualizar esa diferencia entre interfaces gráficas. Por ejemplo, aquí en Excel tenemos celdas que nosotros conocemos que una celda es la intersección entre una fila y una columna, a diferencia pues de un PowerPoint, ¿no? Que es una simple hoja en blanco, y del lado izquierdo puedes encontrar la visualización pues de cada uno de los contenidos. Las herramientas son similares, pero no funcionan para todos de la misma manera. Y bueno, pues esto es parte de lo que son los componentes de un sistema de archivo. Es algo que requiero que conozcas. Te invito a que hagas algunas notas u observaciones. Voy a estarte compartiendo esta pequeña diapositiva para que tengas notas. Espero haber sido lo más breve posible.
Y bueno, te invito a que te suscribas también a este canal porque pues te va a ayudar mucho a tu formación en la parte de informática y por qué no también en las cuestiones pedagógicas, ¿sale? Entonces, hasta aquí vamos a dejar este video. Suscríbete, dale like y nos vemos. Bye.